Bienvenidos y bienvenidas. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, ha preparado el tutorial para el diseño y gestión de proyectos de aprendizaje. En el video de hoy, acompañaremos a Ricardo en el diseño de un proyecto de aprendizaje. ¡Comencemos! Un proyecto de aprendizaje está dividido en dos bloques: diseño y gestión. En el bloque de diseño se desarrollan las fases de preparación y formulación. Empecemos con la fase de preparación. Para ello, formulamos el problema y el propósito del proyecto, tomando como punto de partida los intereses, problemas y necesidades de los estudiantes y o del contexto. En este primer momento podemos preguntarnos: bajo este contexto, ¿qué necesidades de aprendizaje tendrían mis estudiantes? ¿Qué sentimientos tendrán mis estudiantes ante la situación que vivimos? En el caso de Ricardo, ha identificado que la situación actual ha despertado en sus estudiantes emociones y sentimientos diversos, como el miedo y la inseguridad, pero también alegría por estar más tiempo con sus familias. Día a día, los niños y niñas de quinto grado perciben y sienten que por la pandemia han habido cambios en su vida, como estudiar en casa y seguir recomendaciones por el cuidado y prevención del COVID-19. Por esta razón, Ricardo considera necesario trabajar un proyecto de aprendizaje que permita reflexionar sobre los cambios que están viviendo y la necesidad de reafirmar los derechos humanos y difundirlos en este contexto. Por ello, el tema del proyecto elegido por Ricardo es ¿cómo podemos promover el respeto de los derechos humanos en esta época de pandemia? Una vez formulado el problema, planteamos el propósito del proyecto. El propósito tiene que despertar la curiosidad y el interés por aprender en los estudiantes. Cuéntanos, Ricardo, ¿cuál será el propósito de aprendizaje de tu proyecto? El propósito será reflexionar y reconocer la importancia de los derechos humanos para promover el buen trato y la convivencia fraterna. Perfecto. Una vez definido el propósito, vamos a seleccionar las competencias y capacidades que se desarrollarán de acuerdo al propósito del proyecto. Es decir, ¿qué competencias y capacidades van a desarrollar los estudiantes con este proyecto? Entiendo. En el caso de mi proyecto de aprendizaje, el problema es ¿cómo podemos promover el respeto de los derechos humanos en esta época de pandemia? Las competencias priorizadas a desarrollar son: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Las capacidades serán: interactúa con todas las personas y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Estas competencias y capacidades son desarrolladas en las áreas de personal social y comunicación. ¡Excelente! Ya lo tienes claro, Ricardo. Para finalizar la fase de preparación, se debe seleccionar instrumentos de evaluación pertinentes al tipo de aprendizajes seleccionados y su uso en el proceso. Establecer de qué manera se evaluará y de qué manera se recogerá la evidencia del aprendizaje. Ejemplos: lista de cotejo del proceso y autoevaluación del producto. De esta manera, Ricardo tendrá claro los logros y dificultades de aprendizaje que tuvieron los estudiantes para retroalimentar su aprendizaje. Una vez concluida la fase de preparación, pasamos a la fase de formulación. Esta es la fase previa a la interacción del docente con los estudiantes. Para ello, Ricardo debe preparar las interacciones con los estudiantes, utilizando, por ejemplo, preguntas para estimular el interés y la reflexión. Tendrá que planificar las estrategias a utilizar para promover que los estudiantes intercambien sus saberes y construyan sus conocimientos. El papel activo del estudiante en el proceso y la evaluación es fundamental. Esto lo hará reflexionando sobre lo que le va bien y lo que se puede mejorar. Puedes preguntar a los estudiantes cómo se sienten, muestra interés por las actividades que realizan y guía el proceso de aprendizaje. En un contexto de aprendizaje a distancia, es importante identificar los recursos y herramientas con los que cuentan los estudiantes para interactuar y participar con el docente y entre ellos. Quiere decir que el docente, para proponer el uso de diversas herramientas, debe asegurarse que los estudiantes cuenten con ellas, así como también tener dominio sobre su uso. Se debe determinar cuál será el producto del proyecto de aprendizaje. Ricardo ha decidido que el producto de su proyecto de aprendizaje será un afiche virtual. Promovemos nuestros derechos. Es importante definir los indicadores con los que se evaluará el proyecto. Estos indicadores se desprenden de criterios y nos dan a conocer los avances de los estudiantes. Perfecto, Ricardo. Hemos concluido de esta manera el bloque de diseño de tu proyecto de aprendizaje. Hagamos un repaso de lo que hemos visto.
Hemos acompañado a Ricardo en el diseño de un proyecto de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje está dividido en dos bloques: diseño y gestión. En este video hemos abordado el bloque de diseño, en el cual se desarrollan las fases de preparación y formulación. En la fase de preparación vimos la formulación de un problema, el propósito de aprendizaje, la selección de competencias y capacidades y la evaluación. En la fase de formulación vimos cómo preparar las interacciones con los estudiantes a distancia, cómo determinar cuál será el producto final del proyecto. Ahora sí, estamos listos para pasar al bloque 2, gestión de un proyecto de aprendizaje. Gracias por acompañar a Ricardo en el diseño de un proyecto de aprendizaje. Nos vemos en un siguiente video donde abordaremos la gestión de un proyecto de aprendizaje. Ten en cuenta que debes elegir el proyecto considerando la edad, el grado y el ciclo de los estudiantes. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.